Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos, bienvenida y bienvenido a nuestro tutorial parte 2 de nuestro precioso chimuelo. Vamos a estar trabajando la parte 2 terminando ya todo nuestro chimuelo, ya en la parte 1 que te sale aquí arriba como sugerencia el link del video o en la descripción encuentras el enlace. Trabajamos todo esto, la cabeza que tengo por un lado, aquí la colita que ya la cosimos, sus brazos, sus patitas que ya las cosimos como te indiqué anteriormente y vamos a iniciar, te quiero enseñar con el hilo negro cómo hacer las garritas para iniciar con esto y ya por fin terminar todo nuestro precioso chimuelo. Yo estoy trabajando 4 garritas por patica o 4 uñitas se le puede decir también. Aquí ya tengo 4 en las patitas traseras también. Como les decía, es mejor ubicar las patitas primero y luego hacer estas garritas porque necesitamos que las 4 garritas nos queden centradas justo como en la parte del frente de nuestro chimuelo. ¿Listo? Ya hice las de estas, así que voy a terminar estas mostrándote cómo lo hago. Con el hilo negro enhebramos en la aguja lanera y nos ubicamos dejando unos 2 puntos de separación entre cada garrita. Vamos a ubicarnos justo debajo de la hebra delantera que tenemos de la ronda donde trabajamos bucle trasero para que nos quedara esta hebrita. Justo debajo de esa hebrita vamos a sacar la aguja y vamos a tomar para hacer estas garritas 2 rondas solamente. Justo en el punto siguiente, subiendo 2 rondas, introduzco la aguja y vuelvo y la saco justo debajo de las 2 rondas. Quiero trabajar 2 hebras. ¿Listo? Pasamos 2 veces, 2 hebras, abarcando esas 2 rondas de forma vertical. Y cuando tengamos esas 2 hebras, lo que hacemos es pasar la aguja por dentro de esas 2 hebras para hacer unas cuantas como círculos o rodearlas, como enrollarlas unas 5 veces. 2, 3, voy dejando la hebra que se vaya enrollando. 4, mira que se vaya enrollando justo una encima de la otra, se va a ir enrollando y así hasta tener un rollito bien terminadito. Ubico las hebras y luego introduzco la aguja justo donde terminan las 2 rondas y saco 2 puntos más adelante, justo debajo de la hebra delantera, y así me queda la garrita. Y termino haciendo la última exactamente igual como hice la que te acabo de indicar. Esta es una manera muy sencilla, solamente es como un tipo de bordado para realizar nuestras garritas. También lo puedes hacer en punto puff, pero eso pues es más complicadito. Quise hacerlo más sencillito para que solo sea bordar y listo. Aquí voy a terminar, tú debes hacerlo con todas las patitas, listo, con todas nuestras patitas. Y vamos a seguir con nuestras piezas. Ahora, mis chicas, vamos a trabajar las orejitas. Vamos a realizar 2 exactamente iguales a como te voy a enseñar a continuación. Vamos a realizar primero que todo el anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y mi punto número 6. Cierro el anillo mágico y ahora voy a trabajar la ronda 2. En la ronda 2 voy a hacer aumento en todos nuestros 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Este es mi primer aumento, mi segundo aumento y así hasta tener mis 6 aumentos. 4, 5 y 6. En la ronda 3 vamos a hacer estos 12 puntos que ya nos han quedado en esta ronda. No vamos a hacer aumentos, sino que vamos a hacer los 12 puntos que tenemos. 1,
2, 3, 4, 5 y así hasta tener los 12 puntos. Pasamos a la ronda número 4 donde vamos a realizar el patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 punticos y luego haces un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta que terminemos la ronda. 1, 2, 3 y un aumento. Lo repetimos una vez más y estaríamos terminando. 1, 2, 3, aumento. Nos quedan 15 puntos en total. Vamos a trabajar la ronda 5 y la ronda 6 con esos mismos 15 puntos. Para la ronda número 7 vamos a realizar el patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y luego hacemos una disminución. Esa es la secuencia que vamos a repetir por esta ronda. 3 puntos y luego hacemos una disminución. En total volveremos a tener 12 puntos. 1, 2, 3 y hacemos una disminución. Para la ronda 8 en adelante vamos a trabajar los 12 puntos que nos han quedado. Vamos a hacer desde la ronda 8 hasta la ronda número 10. En total van a ser 3 rondas de 12 puntos. Te voy a mostrar cómo nos quedaría. Aquí tengo ya una orejita terminada. Cuando llegues a la ronda 10 terminaríamos y dejamos la hebrita larga para coser a la cabeza. Cuando la vayamos a coser, ya le introduje un poquito de relleno en la punta. Cuando la vayamos a coser, le doblamos un poquito la parte de abajo así y la cosemos dobladita como para que tenga aquí un pliegue. Listo, y la cosemos bien en la parte trasera de la cabecita. Yo aquí tengo la cabeza, la vamos a coser detrás del anillo mágico como por aquí, bien atrasito. Ok, ya les estaré mostrando cuando lo tenga cosido en donde lo ubicamos. Debes realizar la segunda orejita exactamente igual y ahora vamos a pasar a trabajar los cuernos. Para los cuernos vamos a trabajar 4 en total. ¿Listo? Vamos a tener que hacer 4 cuernitos. Si quieres hacer más o si ves que te pueden caber más cuernitos, pues le puedes colocar. He visto muchos chimuelos con más cuernitos de lo normal, pero en mi caso, y como viste en el diseño desde el inicio, solo hice 4. Vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y pasamos a la ronda 2. En la ronda número 2 vamos a trabajar los mismos 6 puntos que ya tenemos, mis chicas. Yo sé que esta pieza es bien complicada porque cuando tenemos que trabajar así todo chiquitito y apretado se nos ajusta y se nos cuesta un poquito. 2, 4, 5 y los 6 puntos. Cerramos la ronda, la segunda ronda, giramos la pieza porque debemos sacarla por el derecho, que no nos quede trabajando todo por el revés. Corto la hebra interna, que aquí ya me empieza a hacer un poquito de estorbo. Y pasamos a la ronda 3, donde voy a hacer ahora sí aumento en todos los 6 puntos para tener 12 en total. Este es mi segundo aumento, mi tercer aumento, este es mi cuarto aumento, deben ser 6, aumento número 5 y mi último aumento número 6. Cierro la ronda, esta es la ronda 3 y pasamos a la ronda 4. En la ronda 4 voy a hacer los mismos 12 puntos que ya tengo aquí. Voy a trabajar 1, 2, 3,
4. Recuerda que si voy muy rápido solo debes ajustar la velocidad del video. Aquí en YouTube nos permite cambiarle la velocidad a los videos. Podemos ponerlos mucho más lento, mucho más rápido. Bueno, aquí ya terminé la ronda número 4. Me han quedado 12 puntos y aquí termino el primer cuernito. Debes hacer 3 más. Voy a dejar una hebrita larga para poder coser a nuestro chimuelo. Estos cuernitos no los voy a rellenar, no deben llevar relleno, simplemente quedan así. Aquí ya tengo unos cuantos más que ya tejí, por aquí deben de estar. Creo que ya tengo los 4. Los 4, listo. Pasamos ahora a tejer las puntas o los picos que llevan los dragones en la cola, en la espalda. De estos picos también voy a tejer solo 4, ¿vale? Solo 4 porque mi chimuelo es pequeño. Voy a hacer un anillo mágico y vamos a realizar todo dentro del anillo mágico. Vamos a tejer esto en media vareta o punto bajo alto, tomando hebra antes de hacer nuestro punto. Y vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Luego voy a realizar una puntada picot, que es la puntada picot que ya te he enseñado en otros videos. Hacemos una cadena al aire y luego nos devolvemos y en la cabecita del último punto que hayamos hecho hacemos un punto deslizado. Así. Ahora voy a terminar tejiendo 3 puntos media vareta. 1, 2 y 3. Aquí tengo 6 puntos con una puntada picot en el centro de esos 6. Hago una cadenita al aire y voy a cerrar mi anillo mágico. No cierro la ronda. ¿Listo? Voy a cortar ya la hebra dejándola larga para poder coserlo. Y mira, así nos queda como un triangulito. Como un bello triangulito. Y recuerda no cerrar la ronda, simplemente cerramos el anillo. Y debemos hacer 4. Aquí ya tengo los 4. Para poder pegárselos o cosérselos a nuestro dragón. Pasamos a realizar los ojitos. Para los ojitos, como te decía en el tutorial en la parte 1, voy a trabajar los ojitos con un hilo más delgado, es el hilo crochet, es un hilo que es de 1 milímetro de grosor y lo voy a trabajar con la aguja 2 milímetros que también es bien delgadita. La idea es que esta pieza me quede muy delicada, me quede más pequeña, más tupidita, por eso cambié de hilo, pero si tú no lo consigues puedes hacerlo con el hilo que tengas, ¿listo? De pronto queda un poquito más grande, pero no pasa nada. Vamos a realizar el ojo empezando por el hilo negro y luego introduciremos el hilo verde limón o amarillo, el que hayas conseguido para realzar su mirada, ¿ok? Vamos a iniciar con el hilo negro haciendo un anillo mágico y dentro de él vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Este es algo bien pequeñito. Y también cerramos la ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto 6 o el primer punto que hicimos, cerramos. Pasamos a la ronda 2. Esto queda bien pequeñito. En la ronda 2 vamos a realizar primero, vamos a hacer aumentos en todos los 6 puntos, pero vamos a hacer los unos en otro punto. Primero hacemos 2 aumentos en punto bajo. 1 y 2. En el siguiente voy a hacer el aumento, pero el primer punto lo hago en punto bajo y el segundo punto de mi aumento lo hago en media vareta, ¿vale? Igual hago en el siguiente. El aumento lo hago primero en media vareta. Aquí voy a hacer primero la media vareta. Y el segundo punto del aumento lo hago en punto bajo. Y luego si termino los dos siguientes aumentos en punto bajo normal. Ahí tengo los 12 puntos, solo que hice como un óvalo
voy a cerrar la ronda. Hice como un óvalo, voy a cortar la hebra. Hice como un óvalo, mis chicas, haciendo unos puntos de media vareta en este extremo, entonces no nos quedó completamente circular, sino como un óvalo. Voy a cortar el hilo del anillo mágico también y ahora voy a introducir el verde. Acerqué un poquito más la cámara, mis chicas, para que puedan ver lo que vamos a hacer. Vamos a buscar el punto número 9. Los contamos y en el punto 9 vamos a enhebrar. Vamos a tomar solo la hebra trasera en este momento, en esta fila. Solo la hebra trasera del punto. Y voy a enhebrar ahí mi hebra. ¿Listo? Y voy a empezar a hacer por esa hebra trasera puntos deslizados. 1, solo la hebra trasera. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos deslizados. Hago una cadenita al aire y giro el trabajo por detrás. Voy ahora a trabajar la fila 2 de verde, tomando todo el punto deslizado o punto raso que acabo de hacer. Mira, lo giro y todo dos hebras que tengo acá las voy a tomar. Voy a saltarme el primer punto y en el siguiente realizo un punto y un aumento. Voy a tomar las dos hebras, realizo un punto y en el siguiente, tomando a las dos hebras, un aumento. Vuelvo y repito un punto nuevamente, tomando esas dos hebras verdes, un punto y en el siguiente el aumento. Luego realizo un punto solito. Se nos dificulta ya. Un punto solito y en el siguiente realizo un punto deslizado. Listo. Ya quedó esta fila. Voy ahora a subir con una cadena y giro nuevamente la labor. Por esta fila lo que voy a hacer es saltar primero el primer punto y empiezo desde el siguiente haciendo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y en el siguiente realizo un punto deslizado. Ahí termino. Hago una cadena y corto. Ahí ya está mi ojito. Y vamos a realizar el otro exactamente igual. Mira, ya tengo mis dos ojitos. Lo que vamos a hacer luego es hacer unos puntos blanquitos. Puede ser en goma de eva, en fieltro, en foamy. Y esos puntos blanquitos, aquí tengo uno, voy a ponerlo encima de mi uña para que se note. Se lo vamos a poner encima de la parte negrita de nuestro ojo para darle esa iluminación al ojo, a la vista, así. Y tenemos ya nuestros dos ojitos. Te sugiero pegarlos o si los vas a coser, debes coserlo muy delicadamente para que no se pierda la forma del ojo. Vamos a trabajar las alas, mis chicas. Las alas vamos a necesitar 4 piezas exactamente iguales y 2 se van a unir. Vamos a unirlas con una fila de punto deslizado y punto bajo para que se forme una alita. Y luego hacemos con las otras 2 piezas exactamente igual. Vamos a trabajar esto 4 veces. Vamos a hacer 6 cadenas al aire y desde la segunda me devuelvo haciendo punto bajo. 1, 2, voy a esconder de una vez esta hebra con la que inicié las cadenas, la doblo y sigo. 3, 4 y en la última cadenita el punto número 5. Subo con una cadena y esto lo vamos a trabajar en filas. Voy a cortar esta hebra. Esto lo vamos a hacer en filas
Así que subo siempre con una cadena y giro el trabajo. Cuando lo giro, paso a la fila 12 y comienzo con 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y en el último punto hago un aumento. Aquí ya tenemos 6 puntos. Pasamos a la fila 3. Comienzo con un aumento y luego tejo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso a la fila número 4. Hago 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último realizo un aumento. Aquí ya tengo 8 puntos. Paso a la fila 5. Comienzo con un aumento. Luego tejo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último realizo un aumento. Aquí tendríamos 10 puntos. Pasamos a la fila 6. Comienzo con un aumento y luego tejo 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el último mi punto número 9. Pasamos ahora, mis chicas, a la fila 7. Giro y me voy a saltar el primer punto y en el siguiente comienzo a tejer. Tejo el primero saltándome un punto y luego tejo 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el último mi punto número 9. Pasamos a la fila número 8. Comenzamos con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y ahora voy a saltarme un punto. Perdón, 7 y 1 más 8 y cuando nos queden 2 puntos al final me salto un punto. Pasamos a la fila número 9. En la fila 9 me voy a saltar el primer punto y en el siguiente realizo el primero. Y ahora voy a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último lo dejo sin tejer. Pasamos ahora a la fila 10. Primero tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos un punto y en el último hacemos el punto bajo. Pasamos a la fila 11. Voy a saltarme el primer punto y en el siguiente realizo un punto. Y luego tejo 4. 1, 2, 3 y 4. Pasamos a la fila 12. Hacemos primero un aumento y luego 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego paso a la fila 13. En la fila 13 voy a comenzar haciendo un punto deslizado en el siguiente punto y luego tejo 3 puntos. 1, 2 y 3. Luego en la fila 14, que es la última, vamos a hacer 2 puntos para iniciar. 1, 2 y luego realizo un punto deslizado en el siguiente.
Así terminamos la primera pieza de nuestra ala. Vamos a hacer otra exactamente igual a esta. Tiene como una forma triangular acá arriba. Acá abajo tiene unos picos. Y vamos a hacer otra exactamente igual. Cuando las unamos, tengamos las dos, la segunda no vas a cortar la hebra, sino que vamos a unir ambas y hacer un borde. Cuando ya tengas ambas piezas, la segunda vamos a unir a la primera ubicándola exactamente en la misma posición y vamos a hacer en la parte de arriba punto bajo para unir. Y en la parte baja donde tenemos estos picos vamos a hacer punto deslizado. Vamos a enhebrar o vamos a unir acá con punto deslizado justo en el mismo lugar. Luego escondemos esa hebra y vamos a comenzar a trabajar punto bajo atravesando de un lado al otro, tratando de no perder la forma, así que donde están los montículos o las montañitas, allí también lo hacemos en la punta. Perdón, mis chicas, atravesamos de un lado al otro. Aunque se nos dificulte un poquito atravesar la aguja, vamos a hacerlo con mucha calma, haciendo punto bajo, tratando de no perder la forma. Y vamos a ir subiendo así, con punto bajo por toda esta montañita uniendo y luego bajando. ¿Listo? Luego bajamos aquí por las cadenas 5 con las que iniciamos la pieza y cuando lleguemos a este extremo empezaremos a hacer punto deslizado. Pero vamos a hacer unas puntadas pick-off para que nos quede como tres punticas salientes. Ya les muestro. Voy a hacer todos estos puntos bajos hasta ubicarme en esta parte lateral. Cuando ya ha llegado a ese lugar, mis chicas, vamos ahora a realizar, mira, aquí yo tengo la abertura, vamos a realizar puntos deslizados por la parte baja, realizando también puntada picot. Vamos a hacer 3 puntos picot, uno acá en el inicio, uno en el centro y uno acá en el otro extremo, para que nos queden como 3 puntas de las alas. Así que vamos, ya hice aquí el último punto, vamos a ir ahora haciendo punto deslizado. Y aquí justo en el segundo punto deslizado voy a hacer punto picot, hago 2 cadenas al aire y hago un punto deslizado en el último punto deslizado que hice y continúo con punto deslizado uniendo las 2 piezas. Cuando llegue aquí a estos montículos que son un poquito salidos, hago nuevamente otra puntada picot. Mira, aquí ya me quedó uno y acá voy a hacer nuevamente otro con 2 cadenas al aire y continúo con punto deslizado. Voy a hacer lo mismo ahora que llegue a este otro extremo. Aquí hago nuevamente 2 puntos, 2 cadenas, punto deslizado y termino con punto deslizado la fila. Ya hasta lo último. Si te das cuenta, las arreglamos, las abrimos o las jalamos un poquito que no se quede todo enroscado. Ya nos han quedado 3 puntas hacia abajo. Al terminar, como último detalle, mis chicas, vamos a hacer punto raso en líneas justo encima de las 3 puntas o las 3 picot que hicimos aquí abajo. Así que yo enhebré y hice punto raso bajando desde arriba hasta abajo hasta donde tenemos la puntada picot, igual aquí desde acá hasta acá y de acá hasta acá. Eso lo puedes omitir o lo puedes hacer con hilo negro porque prácticamente pues no es mucha la diferencia, pero es un detallito extra que le quise hacer. Hacemos la otra exactamente igual, dejando la hebra larguita para que podamos coser detrás de nuestro cuerpo, ¿vale? Para realizar el pececito, mis chicas, que ya es lo último que nos falta tejer para empezar a coser sus partes y a ubicar todas sus piezas y que nos quede terminado nuestro chimuelo, vamos a realizar el pececito, que es el toque adicional que siempre les doy como un aplique que le da un poquito de vida y diferencia a todo lo demás. Vamos a tomar, yo voy a realizar el pececito en tono turquesa, como un celeste turquesa.
un verde turquesa, como lo quieras conseguir o llamar, y vamos a realizar dos piezas exactamente iguales. Yo ya tengo una aquí y voy a trabajar con la aguja 2 milímetros para que me quede un pececito muy pequeñito. Si puedes hacerlo así, si no, simplemente ajusta un poco el tejido para que te quede pequeño. Dentro del anillo vamos a hacer los 6 puntos, 3, 4, 5 y 6. Cerrando el anillo vamos a trabajar en la ronda 2 el patrón de un punto y un aumento. Aquí voy a cerrar. Como estoy tejiendo bien ajustadito, va a tomar un poco de tiempo el cierre. Un poco de tiempito, pero con calma lo podemos ir haciendo, ¿vale? Para que nos quede bien ajustadito. Y en la ronda 2 hacemos lo que te digo, un punto y luego un aumento. Y lo vamos repitiendo, un punto, un aumento hasta que terminemos. Nos quedarán 9 puntos y luego hacemos esa ronda de 9 puntos. Cuando tengas la segunda pieza vamos a comenzar a unir ambas para trabajar en rondas y esta sea la colita de nuestro pececito. Así que aquí en esta primera pieza voy a empezar a trabajar y vamos a hacer disminución en todos los puntos. Así que aquí comienzo ya trabajando mi primera disminución de esa segunda o esa primera pieza que tejí. Con mucho cuidado voy a ir haciendo las disminuciones, ajustando muy bien para que queden juntas. Mi primer punto. Tenemos 9 puntos en cada pieza, así que como vamos a hacer solo disminuciones, uniendo ambas piezas nos van a quedar 9 puntos porque tenemos 18. En la ronda 2 del cuerpecito del pez vamos a trabajar el patrón de 3 puntos y un aumento, ¿listo? Por 2 repeticiones. Y terminaremos con un aumento en esa ronda para que nos den 12 puntos. Ahora en la ronda número 3 vamos a trabajar aumento en todos los 12 puntos que nos van a quedar allí. Vamos a hacer 12 aumentos que serán 24 puntos. Y luego trabajaremos desde la ronda 4 esos mismos 24 puntos y ya te indico hasta qué ronda. Vas a tejer dos rondas, la ronda 4 y la ronda 5, esas dos ronditas con los mismos 24 puntos. En la ronda número 6 vamos a trabajar el patrón de 2 puntos, 1, 2 y hacemos una disminución. Este patrón lo repetimos hasta el final para que nos queden 18 puntos. Luego vas a tejer la ronda 7 y 8 con esos mismos 18 puntos, dos rondas. Estoy aquí tejiendo la ronda 9 donde estoy haciendo el patrón de un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Esa es la secuencia para la ronda 9. Y luego trabajaremos la ronda 10 en adelante de estos mismos 12 puntos que nos van a quedar acá. Vamos a ir alistando el ojito, vamos a rellenar un poquito el pececito, no mucho, y alistando los ojitos de seguridad que son de unos 7 milímetros. Vas a tejer la ronda 10 y 11 con esos 12 puntos y en la ronda 12 hacemos disminución en todos los puntos para que nos queden 6 puntitos. He rellenado solo la barriguita, las colitas no, las aplasté y vamos a, con la aguja lanera, a cerrar la abertura de nuestra boquita. Y para realizar los ojitos debemos tener hilo crochet delgadito con el que hicimos los ojitos de nuestro dragón. Este hilo que es bien delgadito también lo trabajé con la aguja 2 milímetros. Hacemos dentro del anillo mágico en total 12 medias varetas y cerramos. Así me quedaron los dos y ya corté el tornillo de nuestro ojito. Nuestro ojito mide 7 milímetros y los compré con tuerca o tornillo de este.
de este tornillo, pero lo que hago con el cuchillo o el bisturí es quitarle el tornillo y dejar completamente plano el ojito por detrás para pegar encima de la parte blanca que tejimos. ¿Listo? De esta forma. Pero lo puedes hacer introduciendo el tornillo en el anillo mágico y traspasando a nuestro cuerpecito del pez. Para realizar la aleta, una pequeña aleta que le vamos a poner en la parte lateral del cuerpo de nuestro pez, sencillamente tejes 5 cadenas al aire y desde la segunda cadena realizas un punto bajo, luego un aumento, pero ese aumento lo haces uno con punto media vareta y el siguiente punto en punto alto. Luego otro aumento, pero ese aumento lo haces uno en punto alto y otro en media vareta. Y terminas en el último punto con un punto bajo. Y así nos queda como esta curvatura, esa ondita. Lo vamos a coser justo encima de nuestro cuerpo en esta ubicación. Y colocamos acá en la punta el ojito. Vamos a coser, mis chicas, todas las piezas. Vamos a terminar, a empalmar, a coser, a hacer los últimos detalles. Recuerda que en el canal tenemos un curso de amigurumis para principiantes. Ese playlist lo encuentras aquí en el canal. Puedes ir y checar si de pronto se te dificulta la costura, aunque es algo muy sencillo, solo con la aguja lanera. Enhebramos las hebras que nos quedan y pasamos un punto por nuestra pieza y un punto por donde vayamos a pegar, si es la cabeza o el cuerpo, hacemos como puntada aquí, puntada allá. Pero si es necesario aprenderlo, en mi canal encuentras ese curso, hay un tutorial que dice cómo coser las partes de mis amigurumis y te lo recomiendo. Voy a coser todo y te muestro los últimos detallitos que debes tener presente para que culmines este precioso proyecto de nuestro chimuelo. Ya les muestro. Bueno, mi chica, ya para terminar, quiero mostrarte los últimos detallitos que vas a tener en cuenta para terminar nuestro chimuelo. Quiero hacer una corrección, mis chicas, que yo les dije acá de 4 piquitos, pero en realidad son 6 porque aquí colocamos en la cola 3, una en el cuerpo y aquí en el rostro necesitamos 2 para debajo de estas puntas o estos cuernos poner estas 2. Así que vas a tejer 2 más y las vamos a ubicar debajo de estos cuernitos. Creo que esa corrección también ya te la había dicho al inicio del tutorial en la parte 1. Y para los ojos vamos a recortar el fieltro o la goma eva o foamy, como le quieras llamar, para ubicarla encima de la parte negra. Este puntito blanco diminuto que le hice, lo hice con esmalte blanco, mis chicas. Solamente tomas un alfiler con cabeza y lo untas de esmalte y le ponemos allí un puntito blanco y listo. También lo puedes hacer con fieltro, con el mismo foamy, pues si logras hacer ese círculo perfecto, redondito, bien pequeñito para ubicarlo allí. Luego con el hilo gris oscuro vamos a tejer 10 cadenas al aire y vamos a pegarlas encima de los ojitos, mira. Aquí partiendo desde el centro del ojo hasta la otra parte del ojo, hasta el otro extremo. Ahí lo logras ver. Y se pega encima del ojito para que nos dé un terminado más pulido a nuestra mirada, ¿vale? Luego, esto mismo que hicimos en las garritas con el hilo negro que te enseñé en el tutorial, lo vamos a hacer aquí en la cabeza. Justo en el centro, en el anillo mágico, yo hice 3 veces esos piquitos como para darle esa terminación, esas bolitas. Lo puedes continuar acá por toda la parte de atrás de la cabeza. Abarcando una ronda, ¿listo? Lo hice abarcando una ronda, igual como lo hicimos en las garritas. Las alas, como puedes ver, así las pegué por detrás, la colita, ya las piernitas y los brazos ya les había mostrado. El pececito, mira cómo quedó el pececito, lo cosí en sus manos. Así diagonal, lo hicimos en una transmisión en vivo, mis chicas. Lo hicimos en una transmisión en vivo, quedó guardada, lo encuentran en el canal, vayan a las transmisiones en vivo y ahí encuentran chimuelo o próximo patrón, creo que le puse de nombre al video para que vayan y lo miren. Le hicimos también la nariz, justo debajo de los ojitos, una ronda por debajo, abarcando 4 puntos y pasé 3 veces la hebra y listo, quedó la nariz.
Y así terminamos nuestro chimuelo, mis chicas. Gracias pues, por tejer junto conmigo. Gracias por haber utilizado este tutorial. Gracias por tu apoyo. Si quieres apoyarme más, pues ahí está el tutorial también en PDF, en patrón escrito, este chimuelo para que lo puedas descargar. Te llega a tu correo electrónico. Pícale aquí a la descripción del video y se despliega la caja de información donde encuentras los enlaces. También tenemos un canal de difusión de WhatsApp en el cual te puedes unir para estar pendiente de todas las transmisiones en vivo, los videos que subo, las encuestas que les hago para ver qué diseños nuevos subimos al canal. El enlace de esa difusión, de ese canal de difusión de WhatsApp, lo encuentras aquí en la descripción del video en la parte baja. Bajas toda la información, los materiales, todo lo que hay ahí. Y bien en la parte de abajo dice WhatsApp, ahí está el link para que te unas a ese canal de difusión o al grupo de Facebook o al Instagram. Bueno, ahí están todas las redes. Gracias, mis chicas, por el apoyo. Denle like, comenten, compartan este video y que disfruten este precioso chimuelo. Gracias por tejer junto conmigo, mis chicas. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.